Soy Isi Nicole Pérez, estudiante de la Escuela Profesional de Enfermería de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Señor de Cipó. El día de hoy me tocó hablar sobre respiración celular. Bueno, ¿a qué nos referimos con respiración celular? Nos referimos al conjunto de reacciones bioquímicas que hacen formar energía en forma de ATP, que es adenosín trifosfato, en compuestos orgánicos mediante la oxidación. Por aquí tenemos la diapositiva, que podemos verla en las características que dice acá, que uno nos va a producir ATP, que ya dijimos que era energía. Dos, va a ser la eliminación de desechos, o sea, del agua y CO2. Tres, tenemos, aquí salen dos fases, ciclo de la glucólisis y ciclo de Krebs. ¿Ya? Ciclo de la glucólisis nos referimos con ciclo aeróbico o fase aeróbica, fase anaeróbica. Para la fase aeróbica es donde todo el recorrido del ciclo de la glucólisis tiene productos que podemos decir a esto. Aquí aparece el ATP, el NADH y el piruvato, que es el último. El piruvato va a pasar aeróbicamente a la mitocondria, que es donde se realiza el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se le conoce a los 36 ATPs que se forman. Pasemos con su importancia. Y aquí la tenemos. Es uno de los procesos de la respiración celular más importantes, que es la glucólisis. ¿Por qué es importante? Porque nos referimos que la glucosa va a entrar a degradarse y a formar los productos que dijimos, con el objetivo principal de producir energía, como por ejemplo la fermentación. Seguimos. Aquí vamos a llegar al proceso de la glucólisis. La glucosa a la célula es centrada por fosforilación ha sido modificada. Y en este caso, ¿cómo será nombrada, no? En glucosa 6-fosfato, así lo llamaremos. ¿Y cuál es la enzima utilizada? Va a depender de la célula visitada. Tenemos a la glucoquinasa y la hexoquinasa en esto. Esta va para todas las células excepto células beta del páncreas y los hepatocitos, que para la glucoquinasa necesito. Y acá entra un ATP y me sale un ADP. Y la glucosa 6-fosfato se convierte a fructosa 6-fosfato. Y la enzima la que hizo de esto se llama isomedrasa, se lo manifiesto. La fructosa 1,6-bifosfato se pasa a fructosa 1,6-bifosfato, que acá a la fosfoquinasa 1 hará que por fosforilación a cabo se llevará. Eso me consume un ATP y me genera un ADP. Y para el enzame a un RP. Aquí la fructosa 1,6-bifosfato se divide en dos triosafosfato, uno en gliceraldehído trifosfato y dos en dihidroacetona fosfato, reacción que por aldolasa es catalizada. Aquí la dihidroxacetona viene a continuar en la cadena a hacer lo que le conviene. En gliceraldehído trifosfato se transforma, se isomeriza para seguir de esa forma. En gliceraldehído trifosfato ya tenemos dos gliceraldehídos de trifosfato. Por ende, a partir de aquí te voy a aclarar algo. Son dos reacciones simultáneamente. Los gliceraldehídos trifosfatos se oxidaron y NADH generaron. Y aquí pasaron a glicerato 1,3-bifosfato. Pero ¿cuál fue la enzima que utilizaron? Fue gliceraldehído trifosfato deshidrogenado. A partir de aquí, como dije, dos reacciones simultáneamente. No. El glicerato 1,3-bifosfato pasa a glicerato trifosfato. Y la enzima, toda una enzima es una quinasa acá. Entra el primer ATP entra el ATP y el primer ATP se saca. La fosfoglicerato quinasa lo provocó cuando el glicerato trifosfato se colocó. Por la mutasa generó el glicerato 2-fosfato. El glicerato 2-fosfato por intervención grata se deshidrata, por enzima lo enlaza. Y esto me va a generar el fosfofenol piruvato. Y aquí tenemos una enzima clave. La piruvato quinasa tiene la llave. En el transcurso que me percaté, toda enzima quinasa me produce un ATP. Y ya llega el anhelado candidato, que es el producto terminal, que es el piruvato. ¿Y cuál es la ganancia neta? Para esto, según el relato, son 2 ATP, 2 NADH y 2 piruvato. El piruvato se oxida y adivina qué, pasa para la mitocondria y luego para el ciclo de Krebs, que lo necesitamos de aquí. El piruvato, anaeróbicamente, se fermenta, hace su fermentación y se convierte en ácido láctico. Y ahí termina todo el ciclo de la glucólisis. El ciclo de Krebs, o ciclo del ácido acíclico, va a la vía metabólica de la respiración celular a través de la fosforilación oxidativa.
El ciclo de Krebs comienza cuando se condensa el acetilcoenzima A y el oxalacetato. Por enzima o citrato sintasa se forma el citrato. Y el citrato se deshidrata, formando el cisaconitato por enzima aconitasa. Por la misma enzima aconitasa, el cisaconitato con H2O se hidrata. Y al hidratarse se forma el isocitrato y una oxidación vuelve el oxalo-oxocinato. Pero ¿cuál fue la enzima de la oxidación? Isocitrato deshidrogenasa en esta ocasión. Resalto un hecho en esta acción. Los primeros 3 ATPs en esta reacción. El oxalo-oxocinato se descarboxila, reacción que se produce a través de la misma enzima y se convierte en alfa-0-glutarato. El alfa-0-glutarato pasa por el succinilcoenzima A por una descarboxilación oxidativa, enzima que en este proceso tiene cabida alfa-0-glutarato deshidrogenasa activa. Y en esta etapa del ciclo de Krebs se producen 3 ATPs otra vez, mientras el succinilcoenzima A forma el succinato que se fosforila a nivel de sustrato. Cuando el succinilcoenzima A entonces al succinato pasa por la enzima succinilcoenzima A tioquinasa se libera un ATP más en el proceso. El succinato pasa al fumarato por oxidación, produciendo 2 ATPs en liberación. La succinato deshidrogenasa con su introducción fue la enzima que aquí tuvo participación. El fumarato pasa al malato cuando se deshidrata realizando el proceso por la enzima fumarasa. El malato se oxida y el momento pasa, actuando la malato deshidrogenasa. Entonces el malato vuelve al acetato, liberando 2 ATPs en tan solo un rato. Luego llega el proceso como inició al principio. Llega el acetil-CoA de nuevo y se repite el ciclo. Ahí fue todo el ciclo de Krebs.